trabajador, la colocación de los trabajadores, la habitación del trabajador, la recreación del trabajador y el último tema que nosotros vimos ayer, que sería la higiene y la seguridad en el trabajo. ¿Qué tienen en común estos elementos? Que se estudien de una manera más profunda, no de una manera general, sino que de una manera más profunda. ¿Para qué? Porque todos tienen una misma finalidad, apoyar al trabajador y en este caso cumplir con las medidas de previsión social, el cual busca el derecho laboral. Estos 5 elementos son lo que nosotros hemos visto a través de estas casi 2 semanas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vimos que es la educación al trabajador y la definimos. Y también vimos, por ejemplo, este papel importante que tenía el INTECAP, digamos, la colocación a los trabajadores, que nosotros platicamos cómo se da incluso de un mismo convenio, que es el 181, que nos mencionaba ahí un poco de debate. ¿Será que Guatemala lo podría ratificar? ¿Será que Guatemala no lo tendría que ratificar? Puntos a favor, puntos en contra. Asimismo, el viernes pasado, ustedes vieron lo que es la habitación al trabajador, ese fundamento que incluso lo tenemos en la Constitución Política de la República de Guatemala, cómo el trabajador tiene este fundamento como tal. ¿Para qué? Para tener condiciones dignas de trabajo. También tenemos la recreación del trabajador. ¿Por qué? Porque no solo se ve esta ayuda psicológica al trabajador. ¿Por qué? Porque aquí hay un espacio en el cual no solo se ve el trabajo, sino esa compensación que debe de tener un trabajador. ¿Por qué? Por esas horas de trabajo, por el esfuerzo que se tiene. Este mismo es una previsión social. ¿Para qué? Para ayuda psicosocial del trabajador. Posteriormente, ya de último, nosotros vimos la higiene y la seguridad en el trabajo. Vimos un poquito más lo que es, por ejemplo, la historia y de lo cual nos llevó todo este proceso, ¿verdad? No solo de manera una historia más internacional, sino también la nacional, de cómo se dio la higiene y la seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque antes en la historia existía mucha mortalidad. Y el último instrumento, la previsión social y la seguridad social. Este tema aún no lo hemos visto. Es un tema, por ejemplo, acá ya entra, digamos, la figura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sus leyes como tal, sus instrumentos y todos los temas en los cuales la previsión social se vio a medida de estas leyes a raíz del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Repito, este tema no lo hemos visto. Los únicos temas que hemos visto es la educación al trabajador, colocación al trabajador, habitación al trabajador, recreación, higiene y seguridad. ¿Qué tienen todos ellos en común? Como les mencionaba, la búsqueda de las condiciones dignas del trabajador. Entonces, en primer punto, tenemos la educación a los trabajadores. ¿Por qué vemos la educación a los trabajadores? Se preguntarán. Porque es una medida también que ustedes tienen como derecho. ¿Derecho por qué? Porque siempre se busca a través del derecho laboral esa mejor condición al trabajador. Y se lo considera acá muy importante la primera medida de la previsión social. ¿Cómo se define? El poder apoyar, por ejemplo, a hombres, mujeres para un trabajo útil y eficiente. ¿Por qué? Porque tenemos también ese derecho no solo ya de tener nuestro, por ejemplo, empleo, sino que a optar a mejores condiciones. Tenemos la formación profesional y la capacitación técnica. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La formación profesional es algo más, por ejemplo, de cómo a través de doctrina conocemos de un oficio, de ciertas actividades, y a la manera de una capacitación técnica es esta manera de poder llevar a cabo este oficio, pero de una manera más física. Por ejemplo, se recuerdan que les quería enseñar ahí un videíto de cómo se había dado esta capacitación técnica a ciertas personas que aprendieron un oficio y de cómo gracias a ello pudieron optar a una mejor condición laboral o bien optar incluso si no lo tenían a una condición digna de trabajo.
Entonces, por eso la educación al trabajador es un instrumento muy importante en lo que es la previsión social. ¿Por qué? Porque es un instrumento que vela no solo, por ejemplo, para las personas que ya tienen un trabajo y quieren poder ayudarse a encontrar a otros, sino que, por ejemplo, vemos esta manera de poder apoyar al sector laboral cuando no se tiene, por ejemplo, el aprendiz de un oficio. Legislación, ustedes lo tienen en su diapositiva, el Código de Trabajo, el acuerdo gubernativo que es del Ministerio de Trabajo y Prevención Social. ¿Por qué? Porque lo mencionábamos tanto en el artículo 3 como en el artículo 12, como ellos tienen a través de su reglamento esta función de proporcionar educación a cierta población, a los trabajadores. ¿Para qué? Porque siempre miran su mejor avance, sus mejores condiciones de trabajo. Hablamos un poquito de lo que es la Constitución, el artículo 71, 77 y 79, los cuales no abordaremos. ¿Por qué? Porque tenemos más temas de los cuales que recordarnos. Pero estos, en esta ley, pues habla más de la educación. Hablamos del INTECAP. ¿Qué relación tenía INTECAP con, por ejemplo, la previsión social? Recordemos que era en su artículo 5 de esta misma ley, indicaba que el INTECAP, quien es a través de su ley, ¿verdad?, la ley orgánica del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, nos indica, a través del artículo 5 en su primer párrafo, el poder colaborar con los planes de desarrollo de gobierno en la consecución de las metas de formación y capacitación de la mano de obra. Aquí hablamos, por ejemplo, de esos programas que se dan para cierta parte de la población, por ejemplo, con ciertas becas o ciertos programas de los cuales INTECAP es parte. ¿Por qué? Porque enseña un oficio. Y gracias a ello, pues ciertas personas lo aprenden y pueden optar a una condición laboral más digna. ¿Qué relación tiene INTECAP con la previsión social? Sería en este caso este apoyo de poder brindar a los trabajadores esos instrumentos. ¿Para qué? Para tener una formación y capacitación. Como segundo tema, vimos la colocación de los trabajadores. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque también es un derecho de ustedes el tener empleo e ingresos. Y no solamente esto, sino también la manera en cómo ustedes lo van a encontrar. A través de la doctrina, a través de los estudios de la previsión social, nosotros podemos poder recalcar que la colocación de los trabajadores, un tema que posiblemente al escucharlo no tenemos mucha relación, pero es este derecho que se tiene de poder relacionar a trabajadores que necesitan empleo con ciertos patronos. Incluso puede ser un tema que para nosotros no sea tan importante porque pensamos que solo es esta conexión que se tiene, por ejemplo, entre patrono y trabajador. Pero es importante porque incluso la Organización Internacional del Trabajo ya inició a ponerle ese enfoque a este tema, y por eso nosotros pudimos ahí comentar lo que es el convenio 181, que es el que ya gusta regular esta situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ciertos sectores en el ámbito privado que no tienen como esta supervisión, este enfoque más que todo en protección al trabajador. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo, parte fundamental del derecho laboral, pues a través de su convenio 181, pues gusta ya este tema de la previsión social a través de la búsqueda de empleo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia se ha visto como en ciertas medidas, ciertas situaciones, incluso hubieron comentarios por parte de los compañeros de cómo en ciertas situaciones de poder buscar un empleo, el cual es el enfoque problema en Guatemala, la falta de empleo y de ingresos, cómo se dan ciertas vulneraciones a personas que lo buscan.
y la Organización Internacional del Trabajo indican, bueno, estamos velando por la previsión social, estamos velando por proteger al trabajador de ciertas situaciones futuras. Entonces, creamos este convenio, ¿verdad? El 181, que ciertos países han ratificado, recalcamos que Guatemala aún no, para poder regular todo esto en el ámbito privado. ¿Qué sistemas vamos a encontrar? El sistema de la acción, por ejemplo, oficial o acción del Estado, que va muy encaminado de lo que es el Ministerio de Trabajo y Prevención Social. Alguno de ustedes pues ha visto ciertos programas, ciertas jornadas, de las cuales trata de realizar el mismo Estado. ¿Por qué? Porque busca este bienestar al trabajador, ¿verdad? De poder conectar con ciertas empresas. La intermediación privada, que es aquella que nosotros podemos mencionar y que va más enfocada al convenio 181 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué pasa acá? La intermediación privada, como bien su nombre lo indica, es en el ámbito privado. ¿Será que nos regula ahí alguna ley en cuanto a cómo se deben dar las condiciones para poder tener esta conexión entre la persona que necesita empleo y un patrono? No, ¿verdad? ¿Y qué entra acá en nuestro análisis? Posiblemente, ¿verdad? El que nosotros podamos determinar que existen ciertas vulneraciones hacia el trabajador, hacia la persona. Entonces, por eso mismo, recalco, existe un convenio, el 181, que busca el poder estudiar la medida de aplicación ¿de qué? Del sistema de intermediación privada. Y asimismo hablamos un poquito ahí de la acción sindical, que también busca no solo, por ejemplo, la mejora del trabajador en ciertos sistemas como es la educación, digamos que tienen cosas ahí recalcadas, sino también ven esta medida, la acción sindical, tal vez en una menor medida que la del Estado y la privada, pero siempre buscan esta conexión, ¿verdad?, en ciertos sectores de la población, de esta conexión patrón y trabajador. Pero ¿cuál es el que más hemos visto? El del Estado y la privada, ¿verdad? El Estado a través, ¿verdad?, de ciertos programas que buscan las ferias de empleo, por ejemplo, y la intermediación privada, todos esos factores, aplicaciones, que nosotros podemos llegar a ver y que en algún momento nosotros podemos utilizar, porque esto se da día a día, pero que no tienen una regulación como tal y da paso a lo que es la vulnerabilidad del trabajador. Yo les recomiendo mucho, ¿verdad?, lo que es la Ley para el Fomento del Trabajo Marino Mercante Guatemalteco. No lo vimos en lo que es la clase, pero siempre yo se los coloco porque tiene un poco que ver ahí con lo que es la colocación del trabajador. Eso sumamente, ese punto como tal no viene en el examen, pero sí es para su conocimiento general, ¿verdad? Esta ley. La siguiente ley que nos indica lo que es el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Prevención Social en su artículo número 12. ¿Por qué? Porque hemos visto que en el artículo 274 del Código de Trabajo le asigna al Ministerio de Trabajo y Prevención Social el poder velar por la previsión social. Pero ¿qué pasa con su reglamento? Ya específicamente en el 12 le indica que tiene que proporcionar como tal medios suficientes. ¿Para qué? Para esta conexión patrono y trabajador, para la búsqueda del empleo en Guatemala. Como tercer punto, vimos la recreación de los trabajadores. Ese tema un poco debatible. ¿Por qué? Porque habían compañeros que me indicaban si se da, por ejemplo, en mi trabajo y en otros que no se daba, ¿verdad? Eso sumamente es criterio sumamente propio, el cual se da en ciertas empresas el cumplimiento de esta medida de previsión social. ¿Por qué? Porque en algunos sí lo podemos ver y en otros temas no. Entonces, vamos a seguir con la recreación de los trabajadores. La habitación del trabajador la voy a dejar de último, ya que es la otra diapositiva, pero entonces vamos a seguir con la recreación del trabajador. ¿Qué es este tema?
un derecho social mínimo que ustedes tienen. ¿Para qué? Porque con la aprobación de ciertas leyes se ha beneficiado a esta parte del sector laboral. ¿Para qué? Para tener una mejoría en su condición social, psicosocial, incluso de cómo la recreación de los trabajadores apoya mucho prevenir del poder apoyar al trabajador, tal vez no por ejemplo, en otros sistemas como lo hemos visto anteriormente, como era la educación o era el poder encontrar un empleo, no, ¿verdad? Sino que acá la recreación del trabajador va más encaminada a este apoyo en el ámbito social del trabajador. ¿Por qué? Porque es un derecho que ustedes tienen como tal de poder no solo cumplir con las horas laborales, no solo con cumplir con las metas físicas que nosotros tenemos en nuestra área de trabajo, sino que la previsión también, como su mismo nombre lo indica, el poder prever el futuro del trabajador y no solo el bienestar del mismo. ¿Qué sistemas nosotros encontrábamos, verdad? El oficial y el sistema privado. En el ámbito oficial, veamos un poquito ahí cómo se daba esta recreación para los que trabajan en el Estado. Algunos me mencionaban de que no se daba el debido cumplimiento, ya que tenían que realizar, por ejemplo, una cierta solicitud para poder realizar esta medida de previsión social que era la recreación. Otros me mencionaban, ¿verdad?, en el ámbito privado, que si bien es cierto, se da un pago como tal de esta situación, pero que no se gozaba, ¿verdad? O que en algunas ocasiones, por ejemplo, no tenían su carnet, no tenían estos medios para poder realizarlo. Y tratábamos un poquito más acá la relación que se tenía con la previsión social, porque siempre se busca las condiciones laborales, las mejores condiciones laborales al trabajador con todos estos tipos de instrumentos. ¿Qué tienen en común todos estos? Como ya les mencionaba, que todos tienen, por ejemplo, el velar el bienestar del trabajador, no solo en su preparación, no solo en que nosotros todos tenemos derecho, ¿verdad?, a una elección de trabajo y también asimismo de poderlo encontrar, sino que también nosotros tenemos, además de ello, ciertos derechos como lo es la recreación. ¿Para qué? Para mi bienestar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, jornadas extensas, el trabajo es sumamente a veces es agotador y la previsión social también ve ese enfoque, ¿verdad? El poder cuidar del trabajador como tal en su ámbito de trabajo. ¿Qué relación existe entonces con la previsión social? No solo, por ejemplo, se ocupa de la capacitación del profesional. Lo que veíamos no solo se ocupa de la colocación del trabajador, de que tenga una vivienda digna, sino también existe esta relación de que tiene como finalidad la recreación al trabajador con el objetivo de aprovechar su descanso laboral y sobre todo aliviar ciertas situaciones como lo son enfermedades que en algunos trabajadores se puede determinar en cierto punto, ¿verdad? Y que lleva con ello el prever ciertas situaciones. Y como último punto, nosotros vimos la higiene y la seguridad en el ámbito de la previsión social. Cómo se busca el bienestar físico, mental, social del trabajador y con ello tener una eficiencia más acá en el ámbito del trabajo. ¿Controlando qué? Riesgos que se pueden producir como accidentes o ciertas enfermedades en el ámbito laboral. Ayer vimos un poquito más de lo que es la historia de cómo nosotros en el derecho laboral iniciamos con un trabajo más artesanal y un trabajo más agrícola y por consiguiente después pasamos, ¿verdad?, no solo de tener lo artesanal y lo agrícola a un trabajo más industrial. Pero ¿qué pasa acá? Ya vemos esta necesidad de poder ver la previsión social como algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque se dan muchas vulneraciones al trabajador. Vimos el día de ayer cómo este paso de lo artesanal a lo industrial era sumamente peligroso para cierto sector. ¿Por qué? Porque se utilizaban ciertas medidas, ciertas máquinas en los cuales los trabajadores en esta historia
sufrían de muchos accidentes y no había una norma como tal que los protegiera de lo que iba a pasar en el futuro, por ejemplo. Entonces, en esta medida sufrían muchos accidentes de los cuales no se había esta protección como tal al trabajador. Hablamos un poquito más de la revolución industrial. Ustedes se preguntarán qué tendría que ver o qué tiene relación la revolución industrial con lo que es la previsión social, y es mucho, incluso con lo que es el tema principal, que es el derecho laboral. ¿Por qué? Porque tuvo un enfoque súper importante en el momento de que nosotros pasamos de lo que yo les mencionaba, lo artesanal, a lo que es la industria. ¿Y qué lleva con ello? Ya ver que sí, es cierto, aumentamos lo que es la producción en el trabajo, sino que también aumenta la mortalidad y los accidentes de trabajo, de lo cual la previsión social siempre ha visto este enfoque de poder proteger al trabajador, y por ello inicia de una manera muy lenta la creación de ciertas normas que velan lo que es la protección como tal. Vimos esta imagen, ¿verdad?, que se daba la vulneración a menores de edad. ¿Por qué? Porque se encontraban en situaciones sumamente lamentables en fábricas, trabajando en ciertas jornadas laborales sumamente extensas en horarios nocturnos, de los cuales, por ejemplo, acá vemos la importancia de la previsión social. Prever un hecho. ¿Por qué? Porque si no existiera la previsión social, no existiría, por ejemplo, las medidas de higiene, no existiría, por ejemplo, la habitación al trabajador, no existiría, por ejemplo, la recreación al trabajador, y sin ello estaríamos en las mismas condiciones que las que estamos hoy viendo en pantalla, ¿verdad? Si no existiera lo que es el poder prever estas situaciones y no se vio el enfoque en el pasado, sumamente ahorita, no tendríamos esta evolución en lo que es ciertos derechos laborales al trabajador. ¿Por qué? Porque tal vez si no se hubieran visto, nunca se hubieran dado la tarea de poder ver cómo una persona a través del derecho laboral tiene derecho a ciertos instrumentos, como lo es, por ejemplo, un trabajo digno, una habitación digna, un lugar de trabajo digno. ¿Para qué? Para que tener en este caso una condición como tal digna al trabajador. Vimos y platicamos un poquito de cómo la revolución industrial, que es un tema importante, se pudo dar el enfoque principal en la seguridad industrial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, inicia la revolución industrial, pero la seguridad industrial no fue algo simultáneo. Como yo les mencionaba ayer, no era como, bueno, pasamos a lo que es lo industrial, pero vemos que hay gente, que surge, que tiene accidentes de trabajo, que sufre ciertas situaciones y sufren de desprotección. ¿Será que sumamente inició la seguridad industrial de una manera simultánea? No, ¿verdad? La verdad es de que no se daban estas condiciones. ¿Por qué? Porque siempre seguíamos viendo que no había, por ejemplo, agua para los trabajadores, había mala iluminación, no habían estas maneras preventivas, como ustedes lo van a ver en su código clínico. Todo trabajador, por ejemplo, en los artículos que vamos a ver más adelante, debe de prever, ¿qué es prever? La previsión social, todas las medidas de protección del trabajador. ¿Por qué? Porque se vio antes en la historia cómo no se daba esta protección al mismo. Entonces, había muchas personas, por ejemplo, muertas y que se vulneraban sus derechos. ¿Por qué? Porque no se estaba viendo la necesidad de poder proteger al mismo. Platicamos como antes, ¿verdad? Se iba dando un poquito más de enfoque a poder proteger al trabajador. Entonces iniciaba acá con ciertos inspectores de estas fábricas, de los cuales posiblemente no era una medida, por ejemplo, sumamente acá de los detalles que se daban, sino que era más general, pero iniciaba acá
un poquito ahí la previsión social a incluirse en este tema. ¿Por qué? Porque se daba esta inspección a estos lugares para ver las condiciones de los trabajadores. Hablamos del papel importante que surge en 1919 con la creación de la Organización Internacional del Trabajo, porque a partir de ello, tal vez de una forma un poquito lenta, pero se va iniciando con ciertos convenios de los cuales buscan no solo la protección al trabajador como tal, sino unas condiciones laborales dignas. ¿Qué vimos acá? Las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo que nos indicaba, incluso yo les enseñé el día de ayer la página de las estadísticas de los países en los cuales se dan más accidentes de trabajo y esos conllevan a la muerte del trabajador, o algunos, por ejemplo, que tienen accidentes de trabajo y no conllevan la muerte del trabajador. Pero ¿qué pasa acá? Dejamos una persona que tiene un accidente de trabajo que se pudo prever con ciertas medidas, pero pongámonos a pensar, el día de hoy, cierta persona tuvo un accidente de trabajo, pero ¿qué va a pasar más adelante? Queda desprotegida, ya no tiene ingresos. ¿Será que tiene ingresos? ¿Será que no tiene ingresos? Entonces, la previsión social buscó esto, el poder prever todos estos riesgos, todos estos daños que un trabajador puede tener al momento de que, en este caso, de tener un accidente de trabajo. Y es lo que la Organización Internacional del Trabajo a partir de 1919 buscó en el derecho laboral, el proteger a los trabajadores. Hablamos un poquito acá de la historia de Latinoamérica, en la cual se daba no solo en ciertos países como Chile, Perú, Bolivia y Cuba, en los cuales se daban ciertas instituciones, ¿para qué? Para la salud como tal. Y en Guatemala, de una manera un poquito más lenta, ¿verdad?, se daba este enfoque a la previsión social que buscaba la mejora al trabajador, y hablamos del reglamento de jornaleros. En la doctrina se establece que este es un primer paso a la previsión social, y como yo les mencionaba, un poco contradictorio, porque si nosotros leemos ese reglamento, encontramos mucho enfoque de análisis de cómo antes, por ejemplo, este reglamento de jornaleros regía a ciertos trabajadores, ¿verdad? ¿Qué vemos acá? Por ejemplo, la habitación, alimentación, pero no crean, ¿verdad?, que de una manera muy amplia, sino que realmente eran únicamente los inicios como tal de cómo la previsión social iba introduciéndose en este tema. ¿Por qué? Porque realmente no quiere decir de que con el reglamento de jornaleros pues ya había una habitación digna para el trabajador. Al contrario, ¿verdad?, se iba viendo nuevamente esta necesidad de poder ver las condiciones laborales del trabajador. ¿Por qué? Porque simplemente en la historia los derechos laborales no se respetaban, y mucho menos, ¿verdad?, a simple vista con solo un reglamento como tal. Y les mencioné ayer que el reglamento de jornaleros, el cual es un instrumento muy importante para la previsión social, porque es la primera introducción que ellos tienen, como lo es, por ejemplo, la habitación al trabajador, ciertas medidas que se tenían que tener, fue realizado, ¿verdad?, en lo que es el gobierno de Justo Rufino Barrios. Importante, ¿verdad?, porque este instrumento no solo forma parte de las leyes que tienen un enfoque de introducción al tema de previsión social. ¿Por qué? Porque a través de ellos, si bien es cierto, vamos a, acá el patrono, por ejemplo, tiene que darle al trabajador este derecho de tener una habitación digna. ¿Qué pasaba acá? Obviamente no se daba, ¿verdad? Eran condiciones pésimas. Entonces, con ello, a pesar de que esta legislación era muy pobre en su momento, pues ayudó, ¿verdad?, a que se diera un alcance a este tema para ver la necesidad del trabajador. Hablamos también de la ley protectora de los obreros que se dio con Manuel Estrada Cabrera en 1906, ¿verdad?, que también hablaba de esta relación laboral que se tenía que tener en Guatemala.
otra ley muy importante porque establecía derechos y obligaciones para quienes, para trabajadores y empleadores, ¿verdad? Condiciones laborales justas. Ciertamente esta legislación es importante. ¿Por qué? Porque en materia de previsión social, a pesar, como yo les indico, que no se daba un cumplimiento concreto, como lo es para una condición digna al trabajador, sí fue de apoyo, ¿verdad? Para visualizar esa legislación un poco pobre que se tenía. ¿Por qué? Porque hubo la necesidad de crear más legislación en materia laboral para la protección al trabajador. Como forma de mención, para su estudio general, también hablamos del reglamento para garantizar la salud de los trabajadores en el campo. Como bien les mencionaba, acá el punto más importante es el primero y el segundo. El primero, ¿por qué? El primero porque da paso a lo que es la previsión social, a este estudio, a cómo estaban las condiciones del trabajador. Y la segunda, ¿por qué? Porque establece, por ejemplo, los primeros derechos y obligaciones tanto trabajador y empleador. El tercero es únicamente, ¿verdad?, para su conocimiento general. Mucho enfoque al punto número 1. Y con ello, seguimos hablando de cómo se da esta evolución de la previsión social. Cómo, no solo con el reglamento de jornaleros y las demás leyes, que si bien es cierto, dieron una introducción a la previsión social, pero fueron aplicadas de una manera muy limitada. Pero ¿qué pasa conforme al paso del tiempo? Ya vemos cómo se da el código de trabajo. Importante mencionarlo, ¿por qué? Porque el primer código de trabajo fue de fecha 8 de febrero de 1946 y entra en vigencia a partir del 1 de mayo. El 1 de mayo, ¿qué celebramos? Obviamente ahí el Día del Trabajador, ¿verdad? Entonces tiene mucha relación mismo, y posiblemente para nosotros sea un poco raro, ¿verdad?, saber de que fue una fecha y entra en vigencia en otra, pero ahí tiene un poquito que ver ese tema, recordando ahí muy bien el enfoque que fue el 8 de febrero de 1947. ¿Qué cosa? El primer código de trabajo, una legislación que se va a aplicar de una manera más amplia. ¿Por qué? Porque las anteriores nosotros la estábamos viendo de una manera más limitada y así se dio. Pero ¿qué pasa con el primer código de trabajo? ¿Verdad? Se ve de una manera más amplia, más derechos en los cuales nosotros podemos determinar que ahí va a raíz más allá la previsión social. También hablamos sobre los accidentes de trabajo. ¿En qué? En el acuerdo 12 de la Junta Directiva del 9 de septiembre, el cual nos habla un poquito más ahí del régimen de seguridad social en Guatemala. El tema que estaremos viendo también las últimas 2 semanas que nos quedan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solo vamos a prever, sino también estamos viendo todos esos inicios de cómo se da la previsión social para poder determinar estos riesgos que puede tener un trabajador y cómo poderlo apoyar, porque no solo es tener un riesgo, un accidente, y que al momento de tenerlo, pues no exista protección del derecho laboral. No, ¿verdad? Aquí vemos uno de estos inicios. Normas, leyes y reglamentos. Obviamente hablamos de la Constitución Política de la República de Guatemala, ciertos reglamentos como tal, pero el que yo quisiera que le pusieran mucho enfoque es al Código de Trabajo en su capítulo número 4 en cuanto a la higiene y seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque ciertamente nos indica acá cómo se da esta normativa que se debe de cumplir en el ámbito del derecho laboral. Entonces, ahorita vamos a pasar a la última diapositiva que nos habla de la habitación al trabajador, y solo para que puedan anotar ahí puntos importantes: conocer muy bien qué es la previsión social, los instrumentos de la previsión social. Veamos, también quisiera que le dieran mucho enfoque a lo
que la colocación a los trabajadores, ¿verdad? Y asimismo los sistemas por los cuales se da como tal ahí la colocación a los trabajadores. Todas estas instrumentos que ustedes puedan tal vez tener un poquito ahí de su análisis que nosotros podamos encontrar de relación con la previsión social. Y asimismo, estas leyes, ¿verdad? Estos puntos, ¿por qué? Porque forman un punto muy importante para el derecho laboral en materia de previsión social. ¿Por qué? Porque se da ahí la introducción de la previsión social. Entonces, no sé si queda alguna duda o gusten que repita en cuanto a los temas anteriores, en lo que yo coloco la última diapositiva, ¿verdad? Que es la habitación al trabajador. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Veamos. Sí, Vivian. Buenas noches, licenciada. Solo una duda que me surgió cuando exponía sobre recreación y sus sistemas. No me quedó muy claro el sistema oficial, licenciada, porque entendía que el sistema privado vendría siendo cuando el patrono pues haga lo que es el IRTRA, ¿verdad? O ese tipo de recreación, pero en el sistema oficial no me quedó tan claro. Tal vez si me podría dar solo un ejemplo. Gracias. Claro, con mucho gusto. Bueno, si gustas, vamos a ver acá. Te comento de que la recreación al trabajador es un instrumento de la previsión social. ¿Por qué? Porque vemos este enfoque que se tiene en cuanto al apoyo del trabajador. No solo lo hemos visto para su enriquecimiento en la formación de su educación, no solo lo vamos a ver con esta medida de prevención en ciertos accidentes en el ámbito laboral, sino que también la previsión social busca que el trabajador tenga acá un enfoque de distracción como tal. ¿Por qué? Porque este tema siempre ve el poder prever alguna situación. Por ejemplo, debido a las jornadas largas de trabajo que no puedan producir en el trabajador algo contraproducente. Los sistemas acá que yo les mencionaba era el ámbito oficial, que sería lo que utiliza el Estado, y el ámbito privado. Tenemos duda con lo que es el ámbito oficial. El ámbito oficial te comento que existen incluso ciertos lugares en los cuales un trabajador del Estado puede acudir de manera en recreación. ¿A través de qué? De la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. Existen varios lugares que algunos compañeros, si trabajan en el Estado, conocen un poquito más, ¿verdad? ¿Cómo se dan esta medida? Así como, por ejemplo, nosotros mirábamos en los otros temas que tiene que ver un poquito acá el Estado y por otra parte un poquito más el ámbito privado, nosotros también lo vamos a ver en lo que es la recreación del trabajador. ¿Por qué? Porque el Estado nos va a brindar, por ejemplo, a través de su legislación, de sus medidas, ciertas herramientas que se pueden utilizar para la recreación, ¿verdad? Hay ciertos lugares que yo te puedo comentar, incluso existe acá una página que nos indica qué lugares recreativos, ¿verdad? Puede ir un trabajador del Estado, y el ámbito privado que se utiliza, ¿verdad? Como bien ya lo hemos mencionado. Entonces, ahí tenemos ahí la diferencia de que por una parte es el sistema que utiliza el Estado para poder fomentar la recreación y por otra parte, ¿verdad? Tenemos ese enfoque en el ámbito privado para poder fomentar la recreación. Ambos, ¿verdad? Velan por el bienestar del trabajador. Gracias, licenciada. Está bien. Veamos acá el último. ¿Se logra ver ahí la pantalla? No sé. Sí, licenciada. Bueno, la vivienda del trabajador, porque la vimos de una manera independiente. El licenciado Maynor, muy amablemente el día viernes hizo ahí
la aportación al tema. ¿Por qué? Porque es un instrumento de la previsión social. La vimos de una forma más independiente. ¿Por qué? Porque las diapositivas que lo utilizó son de una manera muy enriquecedora. Entonces, también forma parte del material de estudio, no solo para mañana, sino también para el día viernes. Él nos hablaba un poquito más acá de cómo la previsión social, nuevamente damos una retroalimentación, que este tema de verdad, el día de mañana y el día viernes no podemos ir, por ejemplo, al examen sin saber qué es previsión social, o por lo menos no recordar cuál es el objetivo de la previsión social. Acá lo vieron. Es sumamente, como su nombre lo indica, va a prever todas estas situaciones, por ejemplo, enfermedades. ¿Cómo lo podemos relacionar ahí? Por ejemplo, puede ser, digamos, con la recreación, licenciada. Yo considero de que ahí la previsión social tiene un poquito de relación, porque si no hubiera recreación, existen ciertas enfermedades que le puede dar, o sea, un poquito más ahí de análisis. Por ejemplo, invalidez. Bueno, licenciada, yo considero de que por los accidentes de trabajo, que también acá está relacionado a accidentes laborales, la previsión social tiene mucho enfoque, ¿verdad? Porque estamos viendo la prevención del mismo. El desempleo, muy bien, aquí lo vemos un poquito relacionado con la colocación del trabajador, licenciado. ¿Por qué? Porque la previsión social está velando ante el desempleo. Entonces, nos da lo que es el instrumento de la colocación del trabajador, porque se está velando ahí para que el trabajador tenga su trabajo como tal. Ven acá un poquito más del bienestar social económico, la desigualdad en cuanto a esas condiciones y un ingreso mínimo. Un objetivo principal que nosotros podemos indicar acá. Sí, yo creo que alguien levantó la mano. No sé si gustan tener la palabra. Si no, seguimos. Porque yo creo que solo están preguntando de la asistencia, es que están preguntando los compañeros, por eso me imagino. Sí, todavía no ha terminado el curso, por eso es que no se ha mandado y no ha terminado el repaso, por eso es que no se ha trasladado el enlace. Sí, muchas gracias. Entonces, ven un poquito acá lo que es un objetivo principal. Siempre vamos viendo acá los enfoques de la previsión social, y voy a mencionarles los temas más importantes que yo considero conforme a el tema. Muy bien, entrando más acá al último instrumento que estamos viendo es la habitación al trabajador con la previsión social. Como ustedes se dan cuenta, todos los temas tienen una relación. ¿Por qué? ¿Se recuerdan del reglamento de jornaleros que mencionamos en lo que es la higiene y esta forma de prever en ciertas situaciones al trabajador? Bueno, licenciada, fíjese que yo lo leí y yo vi que ahí se daba una pequeña introducción de la previsión social, porque daba lugar a la habitación del trabajador. Entonces, acá hay una relación de todos estos temas. ¿Por qué? Porque la habitación del trabajador es importante. O sea, créanme de que tal vez en algunos trabajos actualmente este tema tal vez no está muy desarrollado, pero la habitación, si ustedes trabajan en un lugar en el cual se deba de requerir, se darán cuenta que es un derecho como tal de ustedes. ¿Por qué? Porque es algo digno, como ustedes como trabajadores, de tener esta condición. ¿Y quién lo está velando? ¿Quién vio este enfoque? La previsión social, ¿verdad? La habitación sumamente es algo importante para poder constituir, ¿verdad?, este bienestar al trabajador. ¿Por qué? Porque lo podemos relacionar con el tema de ayer, porque iba incrementándose un poquito más esta producción de trabajo, pero ¿qué pasaba? Las condiciones sumamente eran lamentables. ¿Y qué pasaba acá con la habitación al trabajador? No existía, ¿verdad? No había esta condición sumamente importante para el trabajador, el cual, como ya les he mencionado, es un derecho. Mucho enfoque al artículo 105, vivienda de los trabajadores. ¿Por qué?
este sí lo vamos a leer de forma completa, el cual nos indica: el Estado, a través de las entidades específicas, apoyará planificación y construcción de conjuntos habitacionales, estableciendo los adecuados sistemas de financiamiento que permitan atender, vamos a seguir de corrido, y optar a viviendas adecuadas que llenen las condiciones, obviamente condiciones dignas en cuanto a la salud del trabajador. ¿Por qué? Porque ustedes creerían justo que hoy en día, por ejemplo, sumamente ahí rapidito el comentario que les voy a hacer, yo tuve conocimiento de, hay ciertas personas, ¿verdad?, que vamos nosotros a las tiendas y estas personas viven ahí. O sea, no es como que ellos abran la tienda y cierran la tienda y se vayan a su casa, ¿verdad? Ellos siempre viven ahí. Creo que tiene mucho enfoque al artículo 105 porque es un derecho que ustedes tienen. Tal vez nosotros, si bien es cierto, vamos al trabajo, regresamos a la casa y tenemos dónde dormir, dónde estar, dónde descansar. Pero ¿qué pasaba con esta anécdota que yo les decía? Eran personas que estaban en una tienda, en un caso específico, y al momento de la inspección de lo que se dio a la previsión social en cuanto a las viviendas del trabajador, ellos dormían encima de los costales de maíz. Y debido a esto, obviamente, como no era una medida muy higiénica, habían ratas en el lugar donde ellos dormían. Entonces, tal vez para nosotros no es mucho enfoque la vivienda al trabajador, pero para un instrumento como lo es el derecho laboral, sí, ¿verdad? Sí, creo que Zenaida, ¿te escuchamos? Buenas noches, licenciada. Sí, hablando sobre la vivienda al trabajador, ¿verdad? Por ejemplo, en las fincas bananeras de Izabal, ahí pues les dan casa a los trabajadores para que vivan con su familia, a todos los del corte o siembra, ¿verdad?, de banano. Pienso que ahí sí cumplen con eso de la habitación a los trabajadores. Solamente un comentario, licenciada, gracias. Muchas gracias. Sí, sumamente un aporte muy importante. Y alguien más creo que levantó la mano. Creo que eras tú, Arte. ¿Te escuchamos? Buenas noches, buenas noches, licenciada. Solo para comentarle, también se ve lo que es las personas que trabajan en lo que es en el área de maquila. Yo he escuchado comentarios que no tienen un lugar digno de recreación donde alimentarse, e incluso varias personas me han comentado que tienen solo media hora para almorzar, en lo que van a hacer cola. Literalmente ellos almuerzan de 5 a 10 minutos, entonces se le está vulnerando lo que es el derecho de recreación, alimentación y varios factores también, ¿verdad? Solo comentario propio, licenciada. Ay, muchísimas gracias. Sí, aquí es donde nos damos cuenta, tal vez como yo les mencionaba en el semestre, vemos el derecho laboral de una manera muy general. Pero ¿qué pasa acá en esta paraespecialización? Ya vemos un poquito más estos temas que son de una manera más específica, como lo es la vivienda del trabajador. Un tema que tal vez nosotros tal vez no pongamos mucho enfoque, mucho análisis, pero al momento de ver estos artículos nos damos cuenta que sí es un derecho sumamente importante porque tal vez nosotros no lo vivimos, pero ciertas personas sí. Y como yo les mencionaba, en esta inspección que se tuvo, estas personas se vio por parte del Ministerio de Trabajo cómo ellos dormían encima de costales de maíz y pues derivado a esto, dormían conjuntamente con estos animales que son las ratas, y para nosotros puede ser que haya quedado en el pasado, ¿verdad? Que haya quedado, por ejemplo, en las fábricas, no, sino que se daba antes, por ejemplo, como lo de la revolución industrial. No, sumamente hay estos temas que son de sumo interés porque hoy en día
se da, ¿verdad? Y uno de ellos es los que yo les puedo mencionar. La previsión social juega un papel muy importante porque nosotros podemos entrar acá a un debate de cómo en cuanto a ciertas situaciones comparadas, no sé si por ejemplo así será en todas las empresas, pero ¿cómo mencionarles esto? De una manera, no sé cómo indicarles, tuve la oportunidad de poder trabajar en cierta asesoría a una empresa de celulares muy importante, de coreanos y chinos, ¿verdad? No sé la verdad a qué pertenecía, pero nosotros nos dábamos como ese análisis tal vez entre nosotros los trabajadores, porque acá con el comentario que decía Estuardo, uno pasa mayormente, por ejemplo, yo muchas veces paso por Ciudad San Cristóbal y vemos cómo las personas están comiendo en la calle, ¿verdad? Sentadas literal en la calle. Y cómo obviamente sería una prioridad como tal que ellos tuvieran un lugar digno donde comer. Vemos cómo algunos, por ejemplo, los agentes de seguridad en algunos restaurantes muy conocidos comen incluso parados porque no les permiten entrar a ciertos restaurantes a comer. Pero nosotros vemos cómo en Guatemala, si bien es cierto, sí hay previsión social, pero nos falta muchísimo por trabajar en este tema, porque como yo les mencionaba, conocimos esta empresa de la cual, por ejemplo, nosotros necesitamos una firma de ahí, pero nos decían de 1 a 3 de la tarde no se podía ingresar, porque una hora era de alimentación y otra era para que durmieran los trabajadores. Entonces, ellos tenían esta como temática y, por ejemplo, nosotros nos quedamos como asombrados porque decíamos, ¿cómo es de que en ciertos factores ya internacionales se ve esta prioridad al trabajador, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, en ciertos factores aún no estamos muy desarrollados en este tema y se da todavía esa vulnerabilidad, ¿verdad? Pero yo les comento acá como forma de comentario cómo nosotros sí nos asombró cómo no podíamos ir de cierta hora a cierta hora porque pues, la empresa era internacional, bueno, es internacional y tiene este enfoque, ¿verdad? De que 1 hora es para comer y la otra es para que puedan dormir o descansar sus trabajadores, ¿verdad? Y es un derecho ya establecido. Entonces, vemos acá la vivienda de los trabajadores, mucho enfoque, artículo 105. Veamos acá si me deja pasar. Vemos acá como los pactos internacionales, hablamos un poquito de cómo se da esa protección, no solo para el trabajador y su familia, como bien lo mencionaba la compañera, en cierto sector de Guatemala pues, se le brinda una habitación al trabajador y a su familia, ¿verdad? Enfoque acá porque el empleo y los ingresos son 2 fenómenos determinantes con el problema de la vivienda como tal, y no solo de la vivienda, sino que realmente de todo lo que vemos en Guatemala. Vemos que hay una crisis de empleo sumamente grande y cómo realmente va aumentando con el paso del tiempo. Y no solo, por ejemplo, nosotros tenemos esta necesidad de estar bajo un techo digno. Ahora imagínense, por ejemplo, un trabajador del cual está horas, por ejemplo, hay trabajadores que están incluso hasta 48 horas trabajando y tienen el derecho, ¿verdad?, de tener una vivienda digna. Entonces, el empleo y los ingresos, tanto como nosotros, por ejemplo, para mí puede ser como para ustedes, que estamos en un país como Guatemala, el empleo es sumamente escaso en Guatemala y esto se refleja, ¿verdad?, con ciertos factores que se tendrían como tener esta medida digna como tal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tengo un empleo, tengo un ingreso, pero realmente imagínense trabajar largas horas y no tener un techo como tal, una habitación como tal, y al regresar a casa, por el empleo, ingreso tan bajo que tenemos, tampoco lo tengamos, ¿verdad? Entonces, es ahí un tema de suma interés. Yo creo que hablamos de una manera más internacional
Porque no solo, como yo les mencionaba, la Constitución Política de la República de Guatemala nos indica si hay derecho a que el trabajador tenga un lugar digno donde descansar. No, como todo hemos visto de una manera más nacional y una manera internacional, ¿verdad? Hablamos acá de la Declaración Universal de los Derechos, sumamente en el artículo 22 ponemos un enfoque acá, que toda persona tiene derecho a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo. Enfoque muy, muy importante en este artículo. ¿Por qué? Porque tenemos ese derecho libre de ¿qué? De elección de trabajo, de una condición equitativa y sobre todo satisfactoria, que va muy a raíz con lo del tema del día de hoy. Veamos el siguiente tema, lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Un poquito más atrás de las positivas, la condición digna de la vivienda con el trabajador, ¿verdad? No solo es el que duerma, no solamente es esto, sino que el trabajador tiene este derecho de poder recuperar cierta energía. ¿Por qué? Porque es un ser humano, tiene derecho a descansar, tiene derecho este derecho como tal que yo les había mencionado. ¿Por qué? Porque ahí se ve la previsión, el poder indicar, bueno, a través de la previsión social vamos a ver cómo vamos a velar por el trabajador a través de ciertos instrumentos y uno de ellos es la habitación al trabajador. Vamos a ver otro tema importante, como es el artículo 145. El artículo 145 no solo en la Constitución Política de la República de Guatemala, sino también nuestro Código de Trabajo. Se recuerdan aquel que tiene una fecha diferente a la que entró en vigencia, que nos parece muy interesante. Nos indica que los trabajadores agrícolas tienen derecho a habitaciones que reúnan condiciones higiénicas. Como yo les mencionaba, aquella persona que trabaja en una tienda también tiene derecho, ¿verdad? En el artículo 145, a tener una habitación digna. ¿Por qué? Porque al patrono le está, no solo, si bien es cierto, nos dan una compensación económica por lo trabajado, pero debido a ello va muy a raíz este derecho que nosotros tenemos de poder tener un trabajo digno con condiciones dignas y sumamente higiénicas. ¿Por qué? Porque no sería humano y no es humano el cual una persona, ¿verdad?, que trabaje, por ejemplo, de policía, no tenga este lugar de trabajo y él esté elaborando muchas horas y tenga que dormir en el suelo y sin alguna condición ahí como tal para él. Entonces, yo creo que hasta acá queda la diapositiva que ustedes lograron ver el día viernes. ¿Y cuáles son nuestra perspectiva acá? Para mí, por ejemplo, yo les voy a dar mi comentario personal de la previsión social. El día viernes nosotros tenemos nuestro examen parcial y el día de mañana una prueba corta. ¿Qué hemos visto en estas 2 semanas? Nosotros en estas 2 semanas, porque únicamente no tuvimos clase el lunes pasado, es esta visión más profunda de cómo el derecho laboral se va evolucionando con la previsión social, porque siempre está buscando el prever ciertas situaciones futuras del trabajador, ciertas situaciones dignas al trabajador a través de los siguientes instrumentos. Y todos tienen esta finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la habitación? Lo digno al trabajador. ¿Cuál es la finalidad de, por ejemplo, el que el trabajador tenga un empleo? El que tenga ahí algo digno como tal para él, y así van todos esos instrumentos, ¿verdad? Esto es lo que hemos visto en estas 2 semanas, un poco de debate ahí, porque ciertamente hablamos aquí sí se cumple, acá no se cumple, cierto sector del país se cumple, cierto sector del país no se cumple, pero deja mucho enfoque. Por favor, el día de mañana y el día viernes no podemos irnos no podemos acudir a la universidad sin saber qué es previsión social, qué instrumentos hay en que se rige la previsión social, fundamento muy importante. Por ejemplo, si yo
al momento de estar estudiando, pondría mucho enfoque, ¿verdad? ¿A qué es, por ejemplo, el instrumento y dónde lo voy a estar fundamentando en las leyes, tanto, por ejemplo, Constitución, o bien, por ejemplo, nuestro código de trabajo, o bien si yo voy a llevar un código, saber en qué momento fue promulgado, o sea, esto mucho enfoque, por favor. Y hasta ahí llegaría al repaso, ¿verdad? Disculpen que nos pasamos ahí casi 15 minutos, pero cualquier duda, ¿verdad? Yo quedo a las órdenes y por favor ahí, espero que les vaya muy bien y vamos a tener nuestra primera interacción ahí en persona el día viernes. Si tienen alguna duda de cualquier cosa, el licenciado Maynor como mi persona, estamos a su disposición. Muchas gracias. Muy amables. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciada. Gracias, feliz noche. Nos vemos. Gracias. Se pasó la asistencia, Naila, se trasladó por medio del chat de la reunión para que la pueda llenar. Hay una pregunta también, Linda, no sé si Ingrid todavía sigue acá, pero consulta de que por qué me deberá hacer la prueba el día de mañana, entonces. Muy bien, solo para poderles contestar, les comento que el día de mañana va a estarse realizando la prueba corta por medio de Classroom a través de un formulario. Tendrán 1 hora para poder realizarlo, obviamente, ¿verdad? Con todos esos instrumentos de estudio, nos conectamos y a través de un formulario que estará siendo habilitado. Por favor, les ruego ahí un poco de paciencia, a las 7 en punto, no 6:59. Si por alguna razón no se llegara a habilitar a las 7 en punto, sabemos de que existe esta intriga de poder saber qué está pasando, pero vamos a estar ahí en la manera de lo posible que se desarrolle de la mejor manera. Si nos atrasamos, por ejemplo, 5 minutos, ustedes van a tener los 5 minutos después, o sea, no se preocupen. Va a ser por medio de un formulario. Aunado a eso, Ligda, aprovechando, el formulario se programa, por ejemplo, es un ejemplo, a las 7 de la noche, pero resulta que a veces el sistema reconoce 5 minutos después. Entonces, solo para que no vayan a estar preguntando de que esto es el otro, sino que ya está programado. De hecho, pues ya está creado todo, solo únicamente para que ustedes el día de mañana les aparezca, y solo 5 minutos van a tener ustedes de espera, si es que muchos, si no, pues algunos rápidamente van a tener acceso al formulario para poderlo realizar. Había una mano levantada, Ángela Paniagua. Sí, Ángela. Buenas noches. Solo una